Bueno, muy buenos días para todos y todas. Damos un fraternal y caluroso bienvenida a esta sesión, la quinta sesión de nuestro diplomado, hoy con un tema muy importante y quizá eje central del desarrollo de todo nuestro diplomado, régimen laboral del magisterio. En una primera parte, el día de hoy moderará esta sesión el compañero Julio Escobar y nos acompañará como conferencista nuestro secretario de Organización y Educación Sindical, el profesor Albeiro Victoria. Muy buenos días a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas. Muy buenos días, compañeras, compañeros, Ana María, Luzaida, a Karen y, por supuesto, a todas y todos los que nos acompañan en esta mañana. Es muy importante tener en cuenta que este diplomado es ese proceso de formación y cualificación que viene haciendo la federación. Es importante poder compartir con los compañeros y las compañeras la información que se viene compartiendo durante este proceso. Y bienvenidas y bienvenidos a la semana número 5. Acá tendremos el día de hoy, como de costumbre, en este proceso diplomado, una introducción. Hoy nos acompañará el compañero Albeiro Victoria Cuesta, quien es ejecutivo de la federación y se desempeña como secretario de Organización y Educación Sindical, y con él desarrollaremos todo el tema de régimen laboral y, como decía Ana María, es nuestra primera sesión. En la semana número 7 estará la segunda sesión y aquí abordaremos elementos importantes de este régimen que nos cubre a todas y todos. Después de ello, tenemos allí 40 minutos de la conferencia central del compañero Albeiro. Luego tendremos 10 minutos de preguntas, intervenciones con voz, y después de eso contamos con 30 minutos por parte del compañero Albeiro para responder estas preguntas, estas inquietudes, y hacia las 9:40 más o menos daremos una explicación de la unidad didáctica de esta semana, eh, el desarrollo en la plataforma, y tendremos conclusiones y cierre a cargo del compañero Vicente Bryan, y después de ello precisiones fundamentales por parte de Ana María y Luzaida. Entonces, es importante tener presente que es un compromiso de formación, que este diplomado se viene desarrollando con toda la energía, y que es muy importante que todas y todos seamos muy conscientes de la importancia de la cualificación, de conocer y de compartir. Es desde allí entonces que en esta mañana damos paso al compañero Albeiro Victoria Cuesta para un saludo, y después de ello iniciaremos nuestra conferencia central. Compañero Albeiro, muy buenos días y le escuchamos. Bueno, compañero Julio, con los buenos días, Zaida, Ana, Martín, Romero, Karen, Vicente, Diógenes y otros que alcanzo a ver en pantalla. Mandar un combativo y sindical saludo a nombre de nuestra Federación Colombiana de Educadores. Como lo dijo Julio, soy Albeiro Victoria Cuesta, actual secretario de Organización y Educación Sindical de la Federación Colombiana de Educadores. Es un placer estar con ustedes en esta mañana, seguir motivando lo que es este diplomado para ustedes y para nosotros, que representa algo muy, pero muy importante, y sobre todo la temática que vamos a tratar hoy, hablar de el régimen laboral del magisterio, y trataremos de cubrir precisamente esos cuatro ecosistemas en los cuales convivimos. Entonces, espero pues que esta sesión llene los requisitos de ustedes, que estamos excitados a seguir profundizando sobre las temáticas. Y como lo expresaba Ana María, pues hoy es la primera, es la quinta sesión, pero en cuanto a régimen laboral vamos a tener la primera sesión. Entonces, trataremos de profundizar al máximo, y espero también poder responder a todas las inquietudes que tengan los compañeros. Para nosotros de suma importante que ustedes madruguen un día sábado y que nos permitan llegar a través de estos medios hasta sus hogares y poder cualificarnos. Es bastante interesante. Eso permite que el régimen se conozca, pero que también nuestras bases sindicales, nuestros maestros en el territorio estén preparados para afrontar los retos que nos
depara la vida. Muchas gracias por estar. Muchísimas gracias. Eh, Gracias por el saludo y pues es muy importante tener presente que el régimen laboral nos permite tener de base el conocimiento sobre el cual hemos sido vinculados y las diferentes luchas e imposiciones que se vienen dando en el desarrollo de la historia del magisterio. También invitamos a que esta información, los artículos, los videos, los decretos, los compartamos. Sabemos, por supuesto, que en la medida en la que activamos la voz, activamos el compartir, generamos las conversaciones con otros y otras, pues esto nos enriquece. Y entonces, desde allí, este régimen laboral va a abordar unos temas fundamentales en la voz del compañero Albeiro Victoria, y esto nos va a permitir entonces durante 40 minutos, yo faltando 5 minutos, le diré al compañero Albeiro que nos queda ese tiempo para ir generando el cierre, pero luego tendremos las preguntas y de esta manera vamos avanzando. Entonces, vayamos prestando mucha atención, tener presente que no solo somos el 1278 o el 2277, que vamos a tener una posibilidad de entender toda la dinámica que se viene dando y vayamos escribiendo nuestras preguntas. Recordemos que después tendremos un minuto para generar una pregunta, bien sea o vayamos escribiéndola en el chat, porque de esta manera es mucho más enriquecedora la participación. Entonces, compañero Albeiro, de nuevo bienvenido. Gracias por el esfuerzo, el trabajo, igual que a todas las compañeras y compañeros. Y a partir de ese momento iniciaríamos el desarrollo de la conferencia central. Eh, Merced, ¿quiere compartir la pantalla o...? Sí, correcto. Compañeros, nuevamente el saludo. Permítame, yo comparto pantalla. Vamos a ver si el internet me lo permite. Pronto voy a desactivar la cámara, pero vamos a compartir. Vamos a ver. Me avisa ¿Ya está? Julio si Sí, se señor. ve. Aún- Sí, señor. Ya está cargando. Perfecto. ¿Se Estamos ve viendo ya su completa? pantalla y está listo, ahí ya está la introducción. Sí se ve tamaño grande, ¿ya cierto? No, se ve con el marco del PDF. Vemos el menú. O sea, sí se ve la diapositiva. Sí, señor. Pero es legible para los compañeros. Sí, sí estamos. No sé si Sí, me... Listo. Bueno, compañeros, entonces, como ya es de costumbre, pues en esta sección siempre nos está acompañando un ejecutivo tratando de llevar a ustedes la información que se propone en este diplomado. De antemano tenemos que reconocer el esfuerzo de la Federación, pero también ese convenio con la Universidad Pedagógica Nacional que nos permite avanzar en esos temas de formación. En el tema que abordaremos hoy, que tiene que ver con el régimen laboral del magisterio, derechos, deberes y estatutos, es un tema que, si bien para muchos, imagino que ya es conocido, obviamente, como docentes, nos toca conocer el régimen, pero normalmente lo que hacemos es que nos interesamos por el que estamos vinculados. En este diplomado tenemos normalmente compañeros de 2277, pero también tenemos compañeros de 278. No sabíamos, o de pronto la pregunta para el chat sería si de pronto tenemos compañeros que pertenezcan al otro ecosistema, lo que tiene que ver con el, el decreto 804 como tal. No sé no, si de pronto tenemos compañeros y que ellos es importante para nosotros conocerlo de qué se trata esta especialidad en materia de régimen o de contratación
laboral en la base magisterial, que normalmente lo popular, digamos, lo que la mayoría tiene es el tema del 2277 y 1278. Entonces, el contenido para esta sesión precisamente es un marco referencial, el decreto 2277 de 1979, el tema del decreto 1278 de 2002, el decreto 804, que tiene que ver con los educadores, y el decreto 1345 de 2023, que tiene que ver con educadores indígenas. ¿Listo? Eso estaba bueno. Entonces, igual forma, haremos un cuadro comparativo donde podamos ver de pronto diferencias o algunas particularidades entre un decreto y el otro. Entonces, para ello, vamos a hablar, no sé por qué se me va. Entonces, el régimen laboral, compañero, para empezar, pues como tal, aquí vemos su estructura, digámoslo, en los años que se publican. Y profundizaremos precisamente en cada uno de ellos como tal. Pero, sin embargo, eh, antes de llegar a lo que fue el decreto 1278, el 2277, perdón, hay una historia que es bueno contarla en estos espacios, en que nos tomamos la tarea pues de indagar, ¿cierto? Porque antes del 2277, pues qué pasaba con los maestros, cómo era la situación. Entonces, hay detrás de eso toda una historia de lucha. Por ejemplo, tenemos en 1959, cuando la fundación de FECODE, o sea, FECODE marca un hito en la historia del magisterio trascendental. Dicho de otra forma, la organización que ha tenido el magisterio colombiano ha permitido avanzar a aspectos súper importantes, y eso ha permitido que nos reconozcan, o que al menos tengamos una estructura laboral significativa, una estructura que no permita que nos fracturen tan fácilmente, y que al menos se puedan consagrar derechos que son fundamentales, y la estabilidad laboral en la carrera, a pesar de que a través también de la historia hemos sufrido algunas bajas. Entonces, también es bueno reconocer que toda esa estructura organizativa que se tiene desde la Federación Colombiana de Educadores, los sindicatos departamentales en sus estructuras, de acuerdo pues a cada departamento, algunos organizados en sus directivas, otros en comités sindicales en el territorio. Toda esa estructura hace que nos consolidemos, y que es tan importante precisamente resaltar en este diplomado, porque de una u otra forma no basta con que nosotros, los maestros aquí presentes, conozcamos esto, sino que lo llevemos al plano de las instituciones educativas, que lo podamos compartir con nuestros compañeros, y que el maestro conozca de qué estamos hechos, que no fue de la noche a la mañana, que no fue la decisión mágica de un gobierno, sino que detrás de lo que tenemos hay una historia organizativa que nos permite avanzar, pero que también nos ha permitido existir en el tiempo. Entonces, en 59 la fundación de FECODE, en el 66 la marcha del hambre por los maestros del Magdalena, un hito también bastante interesante, ¿cierto? En el 75, la ley 43, Nación asume el pago de los salarios de los docentes, y ya para el paro cívico nacional, eh, que se derrota lo que fue el decreto 128, que establecía de una forma una especie de escalafón para los compañeros, o de estatuto para los maestros, pero que en sí eran vulnerados. En aquel momento no había pues una estructura como tal, o sea, no teníamos lo que hoy tenemos del 2277, y lo que hoy tenemos en parte del 1278, que ya empezaremos a profundizar pues en cada uno de ellos. Entonces, el decreto 2277, que se expide en el 79, exactamente el 14 de septiembre de ese año, ¿no? eh, no fue un tema gratis, o sea, no fue el Estado como tal que dijo, güey, vamos a darles a los maestros un estatuto porque se lo merecen, porque tal cosa, no,
es una conquista y quizás la conquista más significativa que ha tenido el magisterio en el siglo XX y equiparado también, podríamos decirlo, con lo que fue el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio mediante la Ley 91, ¿cierto? En el 89, o sea, 10 años después. Entonces, esa historia que antecede al 2277, pues es una historia larga, ¿cierto? Los maestros colombianos sufrían bajos salarios, había unidad en el tema de los pagos, o sea, sus pagos no tenían una estabilidad como tal, había inestabilidad laboral, dependencia del departamento y de los municipios. Entonces era un tema bastante complejo. De hecho, en algún momento de la historia se narra en algunos departamentos que el maestro en su momento salarial, que lo asumían las rentas departamentales y no había la plata, entonces se le intercambiaba con el tema de aguardiente o con licor, se le entregaba licor a cambio de salario. Era una forma, pues, como el maestro coger el licor, llevarlo a otro espacio, a hacerle el intercambio para tener parte de su sustento. Entonces, también la historia nos narra en esto que en el magisterio es bueno resaltarlo, hoy que hablamos también del tema de género, siempre la mayoría han sido mujeres, ¿cierto? Entonces también es bueno eso resaltarlo pues como tal, la importancia que han tenido las mujeres en este espacio trascendental como tal. No sé si en el transcurso se me activa otra pantalla emergente, pues, no sé por qué aquí. Eso No, simplemente señor, está le estamos observando la presentación. correcto. Listo. Bueno, entonces el tema de la estructura de lo que es el 2277 en su marco como tal, tenemos un escalafón de 14 grados. ¿No? 14 grados para los maestros era el máximo, es el techo. Precisamente hoy, maestros con más de 20 años de estar en el techo del escalafón, lo que significa pues que ese techo fue complejo, o sea, dejarle un techo tan bajito no permitió que el maestro 2277 pudiese mejorar sus ingresos en el tiempo. Entonces, eso que al principio se reconoce como tiempo, el tiempo se reconoce en el caso de los de los maestros, maestros, ya al llegar a ya la al llegar a la 14, pues 14, pues Perdón, perdón, maestro, tengo tenemos un un eco. eco. Es es como como, Nadia, creo que es Nadia la que tiene, listo. Sí, señor, ya. En- Listo, entonces tenemos los grados del escalafón hasta la hasta 14. la 14, No, no está, está. Julio, ¿tiene acceso a apagar el micrófono, cierto? ¿A cerrar el micrófono? Ya, Profe Albeiro, le estamos cerrando, pero es que a ella se le vuelve y se le abre, entonces vamos a tratar de seguir haciendo ese ejercicio. Ya le escribimos a la Sí, compañera Nadia. Ajá. correcto, compañero. Entonces, el acceso en el escalafón 22 estaba por el tema antigüedad en el servicio. Es algo súper importante. Entonces, cuando se cumplía el tiempo, pues se podía tener acceso a ascender. El tema de los títulos académicos acompañado de crédito, ¿cierto? Sin necesidad de superar evaluaciones de desempeño. Entonces, simplemente era antigüedad, títulos académicos y los créditos que eran unos cursos, los créditos eran unos cursos que tenían que eh, los maestros para poder ascender. Todo eso es bastante interesante. Y en el tema del ingreso, el tema de ingreso, y es de resaltarlo, pues, porque presente, pues sabemos que tenemos compañeros 278, el ingreso muy diferente a lo que hoy tenemos como 78. Entonces, inicialmente, pues es sin concurso, ¿cierto? Era un tema no había pues como esa obligatoriedad del mérito, y ello
el ingreso también automáticamente generaba una garantía, una estabilidad laboral desde el inicio. El maestro iba a eso, pero en ello también hay que resaltar que para la época, pues, no todo o no había tanta oferta, digamos, en esas palabras, de maestros en el país y no había tanta oferta en el tema porque la mayoría quería quedarse en las principales capitales, en el tema de los municipios principales del país. Era muy complejo una persona ir a trabajar a la parte rural, a las veredas. Era prácticamente rogado para que una persona llegase a trabajar en el territorio, en las zonas difíciles. Eso generó que el gobierno de los momentos hicieran estrategias ofreciendo algunas dádivas adicionales. En el caso de algunos departamentos existían unos reconocimientos especiales, unas primas departamentales que permitía que el maestro pues llegara allá y no se tenía el tema de muchos licenciados. Las licenciaturas pues eran muy escasas. Sabemos que la universidad apenas viene llegando a los diferentes o a esa Colombia apartada. Eso no todo el mundo tenía el privilegio de tener una licenciatura y de hecho nos narra la historia, también nos dice que a veces el normalista no se reunía o el licenciado no se reunía con normalista, porque en ese entonces ser licenciado era un título muy grande, ¿verdad? Y entonces, para poder motivar al maestro que llegara al territorio, tocaba generarles unos incentivos, pero además la situación de orden público del país para la época también se estipulaban algunas zonas rojas, lo que permitía que el maestro que trabajaba en zonas rojas pudiese tener doble reconocimiento en temas de antigüedad. Un año se equivalía a 2 años de servicio, porque no tenía esa posibilidad, lo que hizo que muchos maestros, precisamente muy joven, llegaran al tema de la 14. Entonces, algo que resaltar en este decreto 2277 es el tema de la estabilidad, la forma de ingreso, no era tan rigurosa al principio. Y luego el tema de los ascensos, pues no dependían de de una evaluación de desempeño o de una regla fiscal como tal. Bastaba con que se cumplieran los requisitos de antigüedad, de titulación, ¿cierto? Y de crédito para poder avanzar. De hecho, también en el tema, pues estamos cuando hablamos de ascenso, obviamente nos referimos, está estipulado o se conjuga con lo que es la palabra escalafón, ¿no? El escalafón del docente. Y el escalafón le pertenecía al docente, le pertenecía. O sea, que yo entraba como licenciado en la séptima y me registraba, existía una oficina de escalafón y me daban un certificado del cual yo pertenecía a la 14 o a la octava, donde estaba ubicado, yo tenía mi resolución de escalafón y si me iba a trabajar a otra parte, yo llevaba ese escalafón ya definido. Eso es algo muy importante para la época, porque entonces el maestro se podía trasladar libremente y no perdía su antigüedad versus titulación, ¿no? O los créditos que ya había invertido, porque eso, el escalafón le pertenecía y existía precisamente una oficina de escalafón en cada departamento del país, y era la que se encargaba de los trámites. Entonces, eso, a diferencia de hoy, pues ha cambiado notoriamente, significativamente la situación. Esto. En el tema, pues, de, de ya de lo que oh, se me fue esto. Eh, en el tema de derechos y deberes, pues, siempre en el caso de los deberes, para el magisterio o para los empleados públicos, un empleado público en el país, nuestros deberes, nuestros derechos, yo los expreso o los explico en unos términos que es bueno tenerlo, de pronto unos términos más jurídicos, en decirlo.
para un maestro o para un empleado público, lo que no está permitido en la ley, lo que no está expresado que es permitido, es prohibido para el maestro, digámoslo concretamente, que estamos aquí dialogando en este diplomado. Eso es bueno tenerlo presente, compañeros. Lo que no está expresamente escrito para nosotros está prohibido. Entonces, la norma pues establece en el régimen, están nuestros derechos. Entonces, inicialmente todo trabajo tiene una remuneración. Tengo una estabilidad laboral y tengo unos deberes con ellos. O sea, cuando yo recibo un salario, que es una de las condiciones para que se constituya para que exista un trabajo, se configure el tema de un trabajo o la realidad laboral se constituye en que yo debo de cumplir unos horarios, obviamente por cumplir un horario, ejercer una labor, se me retribuye, se me entrega un salario y eso es lo que completa la realidad sobre la forma, ¿no? Es bueno inclusive entenderlo en el capítulo laboral porque normalmente vemos que una persona sale a demandar mm, cuando es contratado por OPS por una orden de prestación, dice que tenía un contrato realidad y para que configure el asunto, precisamente yo debo de cumplir, tener una subordinación y debo recibir salario. Si no existen esos tres factores, pues no deberían hacerlo como un contrato laboral, pero normalmente las personas a veces se contratan por OPS o por una orden de prestación de servicio y son subordinados, tienen que obedecer a alguien, cumplir un horario y además de eso reciben un salario. Eso automáticamente se convierte en un contrato laboral, ¿no? Nosotros, en el caso de magisterio, recordamos pues que no tenemos contrato laboral, porque cuando nosotros pertenecemos a la carrera administrativa, en el caso exactamente magisterio, somos de régimen administrativo especial. Por lo tanto, no tenemos un contrato laboral, tenemos unos nombramientos que hacen unas diferencias bastante grandes. Entonces, tenemos unos actos administrativos que nos vinculan a la labor y en el derecho las cosas como se hacen, se deshacen, ¿no? Entonces, para que alguien lo saquen de su trabajo, obviamente es sujeto de derecho, entonces tienen que haber todo un debido proceso y ese debido proceso, pues para que se cumpla es bastante engorroso. Entonces, no es tan fácil que a un trabajador de la educación se le despida a no ser que incumpla con sus deberes. El incumplimiento de nuestros deberes, pues obviamente nos facilitaríamos al patrón, en ese momento a la entidad territorial certificada, esa facilidad de que pueda deshacer el acto administrativo por el cual fue nombrado fácilmente. Bueno, entonces, compañeros, en parte, pues eso es lo que tenemos que ver con el tema del 2277 en su marco del ingreso, de derechos, de deberes, de la forma de su escalafón. Ahora miremos el tema del 1278. Mm, es decir, bueno, o finalizar el capítulo 2277, y lo decíamos al inicio, como una conquista del magisterio colombiano, una conquista. Entonces, la historia que antecede pues, el 2277 nos lleva precisamente a definir que fue una conquista del magisterio organizado en el país, de todo lo que se vivió, que el trasegar por lo que fue la marcha del hambre, como antecedentes que se pueden mencionar, que la derrota de la ley 128 en su momento, que abusaba del magisterio, dio origen a que el magisterio organizado en el país conquistara el 2277. A diferencia de lo que es el 1278, el 1278 lo tenemos que decirlo en este espacio, que es una imposición. Para nosotros, como tal, es una imposición del momento al magisterio colombiano. Pero debemos de también hacer la diferencia en ello jurídicamente, que quienes conmigo llegaron al 1278, pues no fue una imposición, sino que una imposición para el magisterio
colombiano de forma general. Y digo que para nosotros, digo nosotros, pues porque soy docente del 1278, simplemente nosotros concursamos bajo lo que había. Y lo que en ese momento existía es el 1278, que es la forma de vincular a los maestros a partir del que nació en el decreto en el 2002. ¿No? Entonces, se origina todo con el acto legislativo 01 del 2001, el nacimiento de la 715, y esto aquí también tiene otra historia. Que nosotros la entendemos desde el paro del 2001, paro que duró 32 días, 32 días que fueron descontados algunos de los salarios de los maestros en el país. En el caso de Antioquia, aún a los maestros le deben esa plata, ese descuento que se les hizo, a pesar de que se ganó en Antioquia una tutela que obligaba al departamento a devolver los recursos, los está devolviendo, pero de forma gota a gota. Para el magisterio de la época fue una gran derrota porque nace con ello de una u otra forma el gobierno mutila lo que es el 2277, digo mutila porque a partir de entonces ningún maestro se puede vincular bajo el decreto 2277. Todo maestro que se vincula se hace por el 1278 si es en los concursos mayoritarios, y ya en otros escenarios si es población especial. Entonces, a partir de esa mutilación del 2277, eh, nace este de 278 con unas diferencias enormes y que más adelante pues vamos a estarlas observando, a pesar de que ya hablamos pues en el 2077 cómo era su escalafón, su estructura como tal. Entonces aquí nace el mérito, nace el tema de la Comisión Nacional de Servicio. Entonces el ingreso se tiene que hacer a través de concurso. No hay otra forma de ingresar a la carrera docente sino es a través de concurso. Cuando digo a carrera docente es porque usted a través del concurso adquiere el derecho de carrera. Quien ingresa, quien ingresa como, quien ingresa como provisional todavía no tiene los derechos de carrera. O sea, tiene derechos laborales. Es una cosa diferente, pero derechos de carrera lo adquiere a partir de que concursa, supera la evaluación, ingresa a periodo de prueba y es nombrado en propiedad. A partir de que es nombrado en propiedad, pues adquiere derechos de carrera y ya se establecen unas diferencias entre la provisionalidad y el maestro de carrera. ¿Cierto? Entonces tenemos en lo que tiene que ver con su escalafón, tenemos 3 grados, el 1, 2, 3, con 4 niveles A, B, C y D. ¿Qué pasa aquí en cada nivel? Yo si estoy en la 1, puedo recorrer todos los 4 niveles. Pero ¿qué diferencia hay aquí? Para estar en la 1, ¿o quién pertenece a la 1? El que tiene título de normalista superior. Entonces, también aquí la 715 establece unos límites, por eso decimos que es una imposición, es una derrota en su momento, porque entonces se establece unos mínimos. Antes del 1270 o antes de la 715 teníamos maestros pedagógicos, quienes terminaban en colegios pedagógicos podían ingresar tranquilamente a la carrera docente. A partir del acto legislativo 01 y que nace la 715, pues se establecen unos límites para que los maestros que eran pedagógicos pudiesen estudiar, meterse a hacer en las normales, hacer el ciclo complementario y poder ser normalista superior, que es el mínimo para ingresar a la carrera docente hoy. Mínimo para ingresar a la carrera docente. Entonces estamos hablando de que debe ser normalista superior. Y los normalistas superior, pues se forman en normales superior. Entonces, el que está en la 1 es normalista superior, el de la 2 es licenciado y el de la 3 es magíster. Entonces, si no hago maestría, simplemente no puedo acceder a estar en el grado 3.
Si no soy licenciado, no puedo acceder a estar en el grado 2. Y si no soy normalista, no puedo ingresar a la carrera docente, al menos por el decreto 1278, que es el que aplica para la mayoría en el país, para los procesos mayoritarios. Entonces, esto hace que automáticamente el maestro tenga que estudiar como tal para poderse cualificar, por un lado, pero también para recibir una remuneración significativa, digámoslo así. Las condiciones están dadas. Entonces, si yo estoy en la 1A, que es el inicio, para pasar a la 2B, tengo que hacer un concurso, tengo que ir a un concurso, una evaluación de desempeño, que es la que me va a indicar si puedo avanzar o no puedo avanzar. Esto se ha constituido un gran problema para los maestros en el país, porque a la final se ve uno o identifica que se convierte en una regla fiscal. ¿Cuántos maestros pueden pasar en este concurso? Y la historia nos ha mostrado que son muy poquitos. Afortunadamente, las negociaciones FECO de gobierno ha permitido algunos mecanismos para destrabar esta situación y que ha permitido avanzar. De hecho, en el tema hoy con el gobierno de Gustavo Petro, pues ha sido el momento histórico donde muchos maestros han podido avanzar porque las negociaciones en la mesa permitieron que el gobierno garantizara al menos una cantidad de maestros y eso es bastante significativo y de hecho hoy en las mesas de concertación se viene tratando de seguir avanzando, de que pueda asistir la tercera corte de este momento, pero que también se les pueda permitir a los maestros que no lograron pasar un mecanismo de curso que les permita, después de cumplir con los requisitos de curso, avanzar, poderse escalafonar en el nivel siguiente. Entonces, tenemos un poco de compañeros maestros. Si yo soy normalista y ya hice, fue algo, bueno, dentro de la imposición que el legislador en su momento hizo, el legislador de pronto interpretó que el maestro estando en la 1 tenía que pasar a la 1A, después a la 1B, después a la 1C, después a la 1, a la 1D y luego regresarse a la 2A y hacer todo el tránsito y así sucesivamente. Pero no falló el legislador en ello. Eso sería pues imposible, prácticamente nos veríamos toda la vida haciendo ese recorrido bajo el tema del tiempo. Bueno, no comprendía el legislador que el maestro podía tener la posibilidad de, estando en la 1, dar el brinco a la 3 porque su formación académica se lo permitía, o sea, el último título en obtenerlo. Entonces ha permitido que hoy muy rápidamente también muchos maestros lleguen al techo, rápido, o sea, al techo rápidamente, o sea, tenemos muchos maestros que ya están en el techo, en la 3D, y eso obviamente va a generar otras dinámicas, otras peticiones que seguramente nuestra Federación Colombiana pues se encargará de avanzar en ello. Entonces, los profesionales licenciados, bueno, aquí también surge un tema también interesante explicar porque también se permiten profesionales no licenciados. Los profesionales no licenciados pueden ingresar a la 2A. Obviamente no todos los profesionales, cada concurso establece unas condiciones, unas reglas para ello. Entonces, nuestro ascenso de permanencia inicialmente son 3 años de permanecer, ¿cierto? Y las conquistas que se han hecho, pues surgió un tema de una evaluación con carácter diagnóstico formativo que permitió avanzar un poco y también aquí decirles en el tema de los salarios, pues se ve una diferencia entre el 2277 y el 1278, digamos, equiparándolos en niveles. El maestro del 2277 con licenciatura ingresa a la séptima, ingresaba a la séptima. El maestro con licenciatura en el 278 entra en el grado 2A. El salario de la séptima y la 2A, el de la 2A se ve las diferencias, o sea, el ingreso es mayor, pero eso también obedece de que hay un tema de retroceso
a partir de la 2A para la 2B, pues no es tan fácil acceder. Entonces, a diferencia del 2277, pues el maestro cumplía tiempo y automáticamente iba a acceder o avanzar en su escalafón. En cambio, acá depende de un concurso de ascenso y depende de que si el gobierno lo cita o no cita a concurso, que es una de las grandes problemáticas que se ha tenido en el momento y que de una u otra forma tocará conquistar que se pueda cumplir con lo establecido en el 278 en materia de ascenso y no que quede a la voluntad del gobierno de turno en hacer unos procesos especiales como tal. Entonces, a hoy, cada 6 meses, pues deberían de estarse realizando los concursos de ascenso porque depende, o en el universo de maestros que se tienen nombrados por el 278, pues la gente ya va cumpliendo requisitos para ir ascendiendo. Entonces, cada vez que hay un grupo de maestros que tienen las dos últimas evaluaciones, pues deberían de hacerse estos concursos y eso nos da más o menos cada 6 meses. Eso por un Compañero momento. Albeiro, nos quedan 8 minuticos. 8 minutos. Sí, Bueno, señor. compañero, ¿en qué momento llegó el tiempo? Bueno, entonces aquí tenemos entonces el decreto 8, 804, que es el decreto de los educadores. Ya estos son momentos especiales, ¿cierto? Entonces aquí en Colombia ya no podíamos estar hablando de estatuto único de la profesión docente, ¿cierto? Porque existen unas particularidades en el territorio. Esas particularidades en el territorio tienen que ver con los grupos minoritarios, que tienen unas características súper especiales en su territorio, desde su idiosincrasia, el tema de la cultura, cómo hace. Entonces nace el decreto 78 para los educadores y establece condiciones pues diferentes. Entonces, el tema de hay una integralidad, hay una autonomía, una interculturalidad, progresividad, diversidad lingüística, una participación comunitaria, prevención, solidaridad. Entonces, cuando hablamos de las autonomías, se vuelve un tema bastante complejo tanto para este como el siguiente decreto que vamos a hablar, es de porque entonces entran aquí lo que son los consejos comunitarios. O sea, para yo trabajar en ese territorio, pues debo tener el aval de las autoridades del territorio. Eso se vuelve un tanto complejo porque a pesar de que yo pueda tener el derecho a trabajar, para trabajar en ese territorio, pues debo contar con el aval. Eso es bastante significativo, compañeros, y que precisamente se nos está convirtiendo en un dolor de cabeza, digo, convirtiendo a nivel pues de sindicato, porque no podíamos entrar de pronto a legislar en esos territorios porque el mismo marco general de la ley establece, establece esa autonomía que tienen esas autoridades en ellos territorios, lo que permite pues que a veces se vulneren derechos en ese marco como tal. Aquí pues se dan las posibilidades de contrataciones especiales, ¿no? Entonces estas contrataciones especiales en su momento pues se podía ver que de pronto la persona no tenga título de normalista superior, no tenga título de licenciado y que se permitan en estas particularidades del territorio poderse vincular inclusive siendo apenas bachiller. Eso se ha visto, de hecho, pudimos ver en el marco de la paz, del proceso de paz, que existió un concurso exclusivo para los territorios de conflicto, los territorios pues ya marcados que había conflicto en el país y se hizo un concurso que permitió que bachilleres pudieran ingresar exclusivamente para ese concurso. Entonces son particularidades, son en el marco normativo internacional que le permite al gobierno hacer este tipo de situaciones especiales para poder cumplir con algunas cosas importantes para la nación, como es el proceso de paz en su momento que se firmó con la FARC. Y por otro lado, bueno, entonces, rápidamente también tenemos el decreto
el 1345, que habla de los indígenas, pues básicamente o también tiene que ver con el mismo. Aquí tenemos unas autoridades o un sistema. Ya bueno, entonces ya aquí estamos hablando del SEIC, el SEIC que es un sistema educativo indígena propio que establece sus propias formas de ser. Aquí se ha avanzado mucho en el caso hay una mesa técnica, o sea, tiene su propia mesa técnica que permite estructurarse y obviamente es como el reconocimiento histórico a la parte ancestral, todo lo que se vive, y que en sus particularidades pues deben tener esa flexibilidad, ese sistema especial que permita que inclusive personas de la misma comunidad, en el entendido de que algunos apenas están logrando hacer bachilleres, algunos ya bueno, son profesionales, y que más que ellos mismos poder estar en el territorio formando a su propia gente desde su cultura, desde su lengua, porque es lo que le permite a ellos también existir en el tiempo. Esto se nos ha generado también algunas dificultades porque vemos que tenemos compañeros que no pertenecen culturalmente al territorio, pero laboralmente están trabajando allá y en la medida que van resultando profesionales de las mismas comunidades, obviamente las autoridades indígenas o las autoridades étnicas sacan a las personas o quieren sacar a las personas que están en ese territorio. Aquí vemos una tabla comparativa entre los estatutos. Entonces, por un lado tenemos el ingreso sin concurso inicialmente del 278, el concurso por el 278, la concertación comunitaria, que es la que hablamos del 804, y en el mismo 1345 se habla de esa misma concertación. En el siguiente, lo que tiene que ver con escalafón, entonces hay un tema de adaptación del régimen, cualificación laboral indígena, en los ascensos ya también es un tema de que en los dos últimos decretos desconcertados, a pesar de que el gobierno ya ha expedido también una especie de tabla para tratar de que los compañeros que están en esos territorios puedan avanzar en el escalafón porque no tienen derecho de carrera, porque pues, están en una situación especial, pero no tienen el derecho de carrera como tal. En el caso, pues, de la estabilidad, que es una cosa que nos ocupa bastante en el caso de las organizaciones sindicales, pues la del 2277 es una estabilidad muy alta. En el caso del 278 es condicionada a la evaluación, y condicionada quiere decir que si yo pierdo dos evaluaciones, soy sancionado, o sea, me expulsan de la carrera docente. Y en el caso del 804, ligada a la comunidad, y en el tema de las garantías laborales digna acá en el 1345. Son muy complejas el tema de la estabilidad, él lo decía, porque si estando en el 804 se me quita el aval de estar en el territorio, simplemente debo de salir porque ya es la autonomía de las autoridades del momento. Entonces, eso conjuga pues un tema bastante complejo para nosotros. Compañeros, entonces, básicamente, pues aquí en ello hemos hecho un recorrido bastante largo, pero esperemos pues en el marco de la pregunta poder resolver algunos Compañero interrogantes. Albeiro, tenemos unos Sí, minuticos más para que su merced pueda terminar la exposición. Eh, Nos quedan unos minutos hasta las 9. Podemos, ah, porque las diapositivas que su merced tiene nos generan toda una información que nos permite también solucionar algunas de las preguntas que han venido apareciendo en el chat. Entonces, eh, nosotros vamos creo que la tabla que su merced venía desarrollando es espectacular, y las diferencias estructurales de los dos decretos nos permitirían generar un avance. Entonces, eh, si su merced no lo permite, pues poder continuar escuchándole en el desarrollo de estas últimas diapositivas, para poder luego pasar a las preguntas. claro que sí, compañera. Entonces, miren, esta es la tablita. Bueno, el ascenso, pues en el tema de antigüedad más título, ya lo vimos por ahí. Entonces, en el 278, pues esta que marcamos en el 278 en la escala de ascenso, que es la evaluación con carácter diagnóstica formativa, pues realmente no es la fórmula establecida en el propio decreto. Es un avance que se han hecho a través de la Federación Colombiana de Educadores, que permitió a muchos educadores del país salir o avanzar en su escalafón
eh, porque estaba estancado, o sea, estaba estancado de una u otra forma. En el marco general, tenemos que decir que el estatuto en 278 en materia de ascenso está estancado, porque el gobierno no ha hecho procesos tal conforme a lo que establece el decreto, sino conforme a negociaciones que muy ágilmente, que muy sindicalmente ha hecho FECODE, que hay que reconocerlo a los compañeros que han estado en mesa, han sido hábil para la concertación y ha permitido que los compañeros, o que conmigo, pues los compañeros que estamos en 278, avancemos en materia de decreto. En el caso de concertado con la comunidad que estamos hablando del 804, allí decíamos pues, que es bastante complejo porque la palabra o la expresión que se establece siempre para estos dos últimos compañeros es el tema de la autonomía de las autoridades eh, étnicas que están en el territorio. Entonces, allí hay un tema muy complejo, porque hoy tenemos inclusive en algunos territorios, en el caso de los indígenas, el cacique indicándole al maestro que ya no va a trabajar más. Le dice, no, usted trabaja hasta diciembre y listo. Pero a pesar de que él es la autoridad del territorio, el compañero también es sujeto de derechos, o sea, no es el cacique que lo va a destituir. Y esto entonces genera un conflicto bastante complejo, porque si por bien está el Estado, entonces la autoridad allá simplemente le dice a la persona que esté allá que no puede estar en su territorio, y ante ese no puede estar en su territorio, prácticamente el gobierno nacional no puede hacer nada porque es la autonomía que tienen los pueblos que están allá. Entonces, eso bastante complejo, pues como tal. Diferencias estructurales del 2277 al 78. Entonces, por un lado hablamos que es una conquista y por otro lado hablamos de que es una imposición. Entonces, lo que es impuesto, compañeros, ya sabemos pues que no es fácil. Nos quedará a las nuevas generaciones pelear porque otra generación tenga unas mejores posibilidades en materia estatutaria, que pueda cerrarse algunas brechas que encontramos. El marco general del 2277, ojalá lo pudiésemos tener con algunos elementos importantes del 1278. Digo elementos importantes porque en el caso del ingreso, en el caso del reconocimiento salarial, en el caso de las escalas valorativas, en materias de ascenso, pues son mejor remuneradas. Pero en el tema que tiene que ver con estabilidad, pues ningún maestro del 2277 envidiaría el 1278 porque la estabilidad es superior. ¿Y de qué te sirve pronto en tener unos grandes ingresos y no tengas una estabilidad para sostenerte en el tema de laboral, pero además de eso, sometidos a un tema de evaluación anual, a un tema que acá lo llamamos contribuciones, ya que aparte de lo que yo hago, de ejercer mi labor docente, yo tengo que hacer unas cosas que se llaman contribuciones y están expresadas en una guía, la guía 31, que le dice al maestro qué hacer. Entonces, normalmente el maestro hoy se aparta un poco de su rol docente, o sea, de la razón de ser de lo que es un pedagogo, para ocuparse de unas contribuciones, o sea, unas cosas adicionales que me toca hacer, y el maestro hoy se ha convertido en un gran fotógrafo porque entonces en cada momento de su vida, el 278, tiene que evidenciar lo que está haciendo porque a final de año te van a evaluar es con la evidencia que presentes. Entonces tú ves que el maestro está dando una clase, pero está tomando la evidencia. Eso inclusive hoy los maestros 278, unos que son expertos, ya deberían de entregarle por honor y causa doctorados en manejo de fotografía y toda la cuestión, porque nos ha tocado de una u otra forma hacer ese tipo de cosas porque se vuelve engorroso a final de año ver a la gente corriendo para mostrar una evidencia, para tener evaluación satisfactoria, porque ya lo mencionaba inicialmente, con dos evaluaciones negativas, pues te vas de la carrera docente y no te vas Compañero, 2 minuticos. sencillo, sino que te vas de forma sancionada. Tensiones, problemas y logros que se han tenido
inequidad salarial entre el 22,77 y el 2,78, que hemos sido recurrentes en ello, y logros de acuerdo de FECODE, que también, bueno, resaltarlo aquí, ¿cierto? En este proceso de reubicación salarial, pues el compromiso es de 126.000 docentes que puedan acceder, ¿cierto? A mejorar sus ingresos a través de lo que está planteado en el tema, pues, con la Federación Colombiana de Educadores, y que ha sido muy positivo, y que en la tercera corte se espera cumplir la meta para avanzar. Bueno, entonces aquí yo ya cierro de pronto parte, pues, de la presentación, ¿cierto? Cerrando esta quinta sección. En cuanto a ese, obviamente nos queda faltando lo que es las preguntas. Señor, Y bueno, muchísimas entonces, gracias, bueno, compañero correcto. Albeiro, eh, por el desarrollo de esa conferencia central en relación con nuestra quinta sesión, régimen laboral, y ahora damos paso a Luzaida para que generemos el proceso de participación en voz y por medio del chat. Gracias, profe Julio, profe Albeiro, muchas gracias por su importante exposición. Excusamos a la compañera Anita, que siempre estamos en este espacio, por lo que estamos, como les decíamos al principio, en misionalidad en la federación, entonces en este momento no tiene ella conectividad. Entonces, profe Albeiro, pedirle muy amablemente que por favor vaya registrando algunas preguntas para, pues, hacer la respuesta correspondiente a ellas en los próximos minutos. Aquí voy a hacer el elemento para que los compañeros puedan participar con voz, y en el caso de que no estén los compañeros que salen en el sorteo, entonces las manitos que están levantadas. Profe, dice. Buenos días, profe Luceida. No tengo cómo levantar la mano para que me tenga en cuenta. Lo mismo me pasa siempre. Gracias. Bueno, profe, listo, profe Alberto. Dice, me gustaría que ampliaran la pregunta al respecto de, que siempre la expresan los profes del 1278, de respecto a cuándo va a apoyar FECODE a los 1278 para que eliminen la evaluación sancionatoria que impide el ascenso y reubicación de los docentes, que debería ser como el 2277 por medio de experiencia meritocracia. Dice el profe Harold, buenos días, yo soy maestro 1278. Si Luzaida, ¿me des- permite ir respondiendo una vez? No, profe, No. pues es que si le hacemos pregunta por pregunta, de pronto nos demoramos un poquito más, profe, porque son algunas, pues bueno, su merced dirá, pero es mejor recogerlas, profe, le Bueno, pedimos de bueno, favor. recójala, tranquila. ¿Listo? Me dice, si deseo trasladarme a otro departamento y por ende a otro ente territorial y otra Secretaría de Educación, perdería mis años de antigüedad que tenga en mi secretaría actual. Algunos compañeros ya le han dado respuesta allí en el chat, pero sería bueno hacer las precisiones, profe Albeiro. Dice, ha circulado información incluso de grupos de abogados que indican que los docentes vinculados con el 1278, a partir de ahora, todos, luego de pensionarnos, podríamos seguir laborando y recibiendo salario y pensión. ¿Eso es verdad? Uno de los mitos que siempre se habla en la evaluación anual es que el puntaje siempre hay que superarlo, nunca bajar el puntaje, porque puede generar problemas de la vinculación. ¿Cuál es la verdad en la evaluación anual de desempeño? El profesor Albeiro mencionó posibles modificaciones al decreto 1278 de 2002, debido a que muchos docentes han alcanzado el techo salarial. En este sentido, ¿qué propuestas concretas se han planteado al respecto? Aquí de pronto, profe, aclararles que vamos a tener una sesión de estatuto docente, ¿no? De la propuesta de estatuto docente. Dice, los docentes de 2277 se encuentran en escalafón 14 y ya no tienen posibilidades de mejoramiento salarial. Es decir, ya no pueden ascender. Posiblemente ya a futuro los docentes que estamos en el 1278 llegaremos a la misma situación. ¿Cuál es la posible solución para esta situación? Profe Francisco Javier Blanchard Áñez se encuentra. Profe Francisco. Profe Eduardo Santos.
Eduardo Santos Mendoza. Profe Sandra Paola Albornoz. Diga sí, aquí me encuentro. Profe Sandra Paola, un minutico para tu intervención o pregunta. Adelante. Ok, buenos días para todos. Tengo Gracias. una pregunta específicamente con lo que tiene que ver con el decreto de docentes y no educadores. Me gustaría saber qué tan cierto es que en departamentos como el Chocó, que somos comunidad afro en su mayoría, existe la posibilidad de que se pudiese ingresar como docente en educadores y perder ya los derechos de carrera que tienen los docentes del 1278. Muchas gracias, mi profe Sandra. Profe Cindy Joana Buitrago. Profe Cindy Joana Buitrago. Profe Anuar Segundo Velilla. Sí, aquí estoy, ¿me escuchan? Sí, señor. Profe Anuar, un minutico, adelante. Bueno, yo tengo más que todo es una situación con el estatuto único que a futuro pues siempre se espera concretar. Para nadie es un secreto de que lo del 2277 van saliendo. El porcentaje de docentes que están actualmente y a víspera de 2, 3 años más van a ser pocos comparación con el 1278. O sea, ¿qué tan viable es dentro del futuro 2, 3, 4, 5 años crear ese estatuto único donde los del decreto 2277 ya son minoritariamente los que van a asistir? Gracias, esa es mi intervención. A ti, mi profe, muchas gracias. Bueno, hay otras preguntitas en el chat, profe. Y dice, el decreto 1278, ¿cómo se nos fue impuesto? Bueno, esto lo mencionamos un poquito en historia del sindicalismo en la sesión anterior, ¿no? Dice quiénes fueron sus asesores o responder a las políticas globales sin negar la existencia de algunos beneficios que queda por mejorar en este decreto. Las diapositivas, profe, que si por favor las podemos, nos las regala para compartirlas en la plataforma. Hay varios comentarios. Entonces dice la compañera Nadia que estaba pasando con FECONDE cuando se impuso el decreto 1278 que les comentaba, ya no lo habían comentado em, en la sesión de Historia del Sindicalismo. Dice, ¿me puedes recordar los motivos de traslado de los 2277? Que tiene un caso de un traslado inconsulto. Dice que ha hecho FECODE para que se unifique la jurisprudencia en Colombia y las demandas para alcanzar la pensión, que no demoren tanto. Bueno, vamos a tener otra sesión también de lo que es el régimen prestacional, que es la próxima, como lo mencionaba el compañero Julio. Dice, si me presento al nuevo concurso, estoy en la 3C, pierdo la letra, es decir, entraría a otra entidad territorial siendo 3A. De pronto un poquito ese movimiento de ascensos, profe Albeiro. Dice, ¿cuál es la postura actual de FECODE frente a las diferencias laborales como el salario entre el decreto 1278 y los etnoeducadores? Un docente del 1278 está en escalafón 2BE y hace la maestría y la ubican en 2BM. Cuando hayan solo docentes del 1278 o gran mayoría del 1278, ¿qué posibilidad hay de que se recuperen todos los derechos que se perdieron los del 1278? Y le vamos a dar opción entonces a tres compañeras, a las tres primeras manitos que levantaron la mano. Profe Alberto, no alcanzaríamos a la suya porque su merced estaba de cuarto en esta ocasión. Entonces van a participar, por favor, David Santiago Algarín, Claudia Rada y Emilio Medrano. Profe David Santiago, un minutico adelante. No, Hola, buenos días. Sí, señor. Buenos días. Qué buena, profe. Buenos días, espero que estén muy bien. No, estuvo muy buena la presentación del profe, sobre todo pues quienes estamos en las ruralidades tenemos varios problemas entendiendo un poco cómo se mueve la dinámica. Bueno,
en vista de que hace poco salió la circular 24 del Ministerio de Educación sobre la educación inclusiva, quisiera saber de pronto qué postura tiene ese CODE para que en un futuro, sobre la apertura en un futuro del concurso de docentes para educadores especiales. Bueno, para educadores especiales no, para los docentes de apoyo, pero en este caso son la mayoría vinculados a través de educadores especiales que pues, nos hemos venido formando en el país. Esa es mi pregunta. Gracias. Gracias a usted, mi profe. Profe Claudia Rada, un minutico. Gracias, buenos días para todos y todas. Mi pregunta va más un poco desde esas, si se quiere, rivalidades que se han planteado o presentado entre los dos, digamos, decretos, entre el 1278 y el 2277. Se argumentó inicialmente pues que la evaluación vista desde el 1278 iba a garantizar o garantizaría la calidad educativa, pero pues en la práctica eso lo que genera es una brecha de derechos frente a los docentes del 2277, incluso genera que los docentes del nuevo decreto en muchas ocasiones tengan que adelantar procesos que los profes del 2277 no lo hacen, porque pues como ellos no los evalúan y demás. Esto ocurre en la práctica en algunas instituciones, no en todas, en las que yo pues he estado vinculada. Entonces, para el profe, ¿su merced cree que el modelo de evaluación actual en Colombia realmente está midiendo el impacto pedagógico o 10 simplemente ha segunditos. terminado convirtiéndose en un obstáculo para la estabilidad que afecta, bueno, otros escenarios como la salud mental, el clima institucional y en general estas situaciones? Gracias, muy amables. Y finalizamos participación con vos, con el profe Emilio Medrano. Profe Emilio. Sí, buenos días. Saludos, maestra, para todos y para todas. Bueno, primero que todo, agradecer al maestro por su importante explicación. Los felicito. Y bueno, yo soy del 1278, tengo mucho que agradecer a FECODE porque nuestro estatuto, nuestro ascenso en la reubicación, en los concursos de ascenso y reubicación salarial, yo recuerdo que en la administración pasada del presidente Duque no nos congelaron y no ascendimos, no mejoró nuestra condición laboral. En esta, bajo la lucha de FECODE, en acuerdo con el Ministerio de Educación, en el gobierno del cambio, se reactivó el concurso y se han hecho ya 2 concursos de ascenso en los cuales, gracias a Dios, he logrado ascender. Pero mi pregunta también es, maestra, yo estuve contratado con una OPS antes del 2000, por 3 años, del 98 hasta el 2000. Y posteriormente, a partir del 2022, del 2002, fui nombrado en propiedad bajo el 1278. Según hay un fallo del Consejo de Estado, que quiero que me 10 ratifique, segunditos, mi profe. un fallo del Consejo de Estado donde dice que aquellos maestros que estuvimos contratados, así sea 3 o 6 meses, o tenemos el derecho a pensionarnos como el 1277, 2277 y continuar laborando como docente activo. Quiero que el maestro me explique esa parte. Ok, Gracias, mi maestro. profe. A Eso. su merced. El profe Samuel dice, ¿cómo se puede regular la periodicidad con la que los docentes pueden presentar la evaluación de ascenso y reubicación salarial? Dice, los docentes profesionales no licenciados, ingenieros vinculados por necesidad de servicio, ¿qué régimen les cobija? Bueno, aquí decía, aquí les han ido respondiendo. Profe Alberto, tú tuviste la semana pasada la participación con vos. Entonces estamos tratando de que todos participen. Muchas gracias por la comprensión. Dice, ¿qué tiene pensado FECODE para cambiar esa carga laboral exagerada que tenemos los nuevos y no nos permite hacer un buen trabajo pedagógico porque todo se volvió formatos para legalizar? Bueno, aquí hay un comentario. Profe, pero Y que tanto profe Albeiro, también una preguntita sobre qué va a pasar con los compañeros que aún no han ascendido en el marco del acuerdo que usted nombró de los 126.000 docentes que pueden en este periodo de gobierno ascender o reubicarse.
Profe Albeiro, pues le agradecemos darle Claro la que respuesta a sí, esas preguntitas. claro que sí, compañera Luzaide, y de pronto por eso yo expresaba irla respondiendo de una vez para que no me quedara nada en el aire, ¿cierto? Ya usted me va a ir recordando preguntas que se me queden en el aire, traté Bueno, de escribir al máximo, no las cogí todas, pero sí sé aquí. Y de hecho, mm, bueno, empecemos, voy a tratar de hacerlo en orden aleatorio, porque hay algunas que se repiten en términos general, y entonces si me queda alguna por responder, Luz Aida, por favor me recuerdas o la persona que es. Aquí estamos precisamente para formarnos y profundizar entre todo y entre todo construir el conocimiento. A la compañera que nos habló que nos hacía el interrogante sobre el modelo de evaluación, si es pertinente. Precisamente tengo que decirle que mi tesis doctoral la estoy elaborando sobre el modelo. Ya he consultado al menos 35 fuentes, 35 investigaciones para mi marco referencial y encontramos en Latinoamérica que precisamente los modelos de evaluación que son coercivos no permiten que el maestro se exprese o que desarrolle su creatividad y trabaje felizmente, por resumir algo. Y los modelos que se basan en la formación del docente, en reconocerle sus fortalezas y que sus debilidades se conviertan en fortaleza a través de la formación, han mostrado mejores resultados. O sea, un maestro que dan más de lo que tienen porque a la final está viendo que lo están formando. Entonces, hoy el modelo que tenemos, 1278, y de pronto en algunas de mis intervenciones lo mencionaba, lo que ha convertido es que el maestro se convierta en un gran fotógrafo, en un gran recogimiento de información, en un gran llenador de formatos que no conducen o que no permiten desarrollar la habilidad o la creatividad inagotable que tiene un pedagogo en el aula con sus estudiantes, que es su razón de ser, ¿cierto? Impactar allá a ese niño como tal, y más se limita su tiempo a tener evidencias para final de año. Entonces, yo veo una falla estructural en la forma del modelo y que sin duda alguna tiene que cambiar, sin duda alguna tiene que cambiar y para cambiar obviamente tenemos que presentar propuestas y no propuesta desde mi visión, sino propuesta desde la investigación, desde lo científico. Y por ello creemos que en su momento quienes conmigo estén de pronto en el mismo trabajo de investigadores, llegaremos a algunas conclusiones científicas que nos permitan avanzar. Pero no es fácil porque también, compañeros, tenemos que reconocer en este espacio que estamos viviendo unos modelos estructurados por el modelo neoliberal y eso también tiene unas implicaciones políticas más allá de lo pedagógico que debería interesarle a los gobiernos en su momento, hablando del ministerio, o sea, las políticas públicas deberían estar más enfocadas en realmente sacar a la población adelante a través de la educación. No estamos viviendo todo un marco, un modelo neoliberal que no le interesa el proceso de formación de sus comunidades, sino más bien un tema económico. Y eso obedece, eso responde a muchas preguntas del por qué de pronto vemos en la historia que el escalafón docente ha sido congelado injustificadamente y que no ha existido poder humano en su momento, o inclusive con los mismos jueces no encontramos respuesta a que los escalafones se puedan sacar adelante o que se cumplan en los tiempos establecidos en el marco del 278, porque entonces se pegan de lo que es la regla fiscal. Y eso es bueno entenderlo aquí. Entonces, con ello empatamos a una pregunta que hacen o la pregunta que hace, ¿qué está haciendo FECODE? ¿Cierto? ¿Qué está haciendo FECODE para tal cosa? FECODE, sin duda alguna, ha hecho innumerables esfuerzos para que el 278 desaparezca. No podemos decir que perdimos derecho. O sea, yo, Albeiro Victoria Cuesta, que soy nombrado bajo el decreto 278, no perdí, porque cuando ingresé, simplemente el marco de ingreso a la carrera me decía que estas eran mis condiciones. Ya era yo el que tomaba la decisión si concursaba para ser docente o no.
docente. Yo no perdí lo del 2277. Simplemente el 2277 dejaron de nombrar maestro. ¿Qué podían de pronto decir los compañeros del 2277? En su momento, el gobierno se hizo una mutilación sistemática de la escala valorativa porque definió el tema de los títulos. ¿En qué sentido? Un normalista superior para ingresar al 2277, siendo normalista superior, ingresaba en el escalafón número 4 y un licenciado ingresaba en la séptima. Entonces, la escala 1, 2 y 3, ninguna persona podía ingresar porque el mínimo para ser docente en el país era ser normalista. Entonces, automáticamente fusiló el gobierno estratégicamente la escala 1, 2 y 3. Y no nos dimos cuenta de eso porque simplemente el título mínimo era ser normalista. De igual forma, se paralizó el tema pues, del ingreso con la derrota del 2001 y allí es bueno que el magisterio comprenda parte de la historia. No fue fácil, no fue fácil para la Federación Colombiana. Después del paro del 2001, los maestros en el país entraron en un tema de crisis, podríamos decirlo así. Ningún maestro se atrevía a salir a paro porque fueron en su mayoría de casos 32 días de salario que le quitaron a los maestros en el país. O sea, es un golpe duro en el tema de la economía. Entonces se apoderó del magisterio el miedo y FECODE, de hecho, paró muchos años sin convocar a un paro nacional. Entonces, o sea, FECODE convocó a un paro nacional después de 7 años. O sea, no se atrevía, algo así como después de 7 años. Entonces, miren el impacto tan grande que ocurrió en el 2001 y lo que permitió la imposición de 1278 con el nacimiento de la 715. Entonces, la 715, de hecho, el decreto no fue por el Senado, sino un tema del el Ejecutivo como tal, entre las facultades que tenía el Ejecutivo. Entonces, compañeros, a ello vamos a definir también la pregunta que nos hablan de para eliminar el 278 y de pronto decía una compañera eh, que si un compañero que hablaba que si era viable un estatuto único, qué tan viable era. Es una necesidad y creo, me atrevo a decirlo aquí conmigo, los que están presentes en esta sala que son sindicalistas que pertenecen a los diferentes sindicatos de los departamentos y que estamos nombrados bajo el 278. Es una responsabilidad que tenemos nosotros, los maestros, con las nuevas generaciones de maestros. Y lo digo, responsabilidad con las nuevas generaciones, porque no va a ser fácil, o sea, no va a ser un tema de la noche a la mañana, así como fue el 2277, que fueron muchos años de lucha. Quizás muchos maestros que estuvieron en la lucha no lo pudieron disfrutar, porque inclusive algunos perdieron la vida. Hoy, bueno, la situación no es tan crítica, pues que se esté maestro matándose ese sentido, pero quizás nunca, algunos no lo vamos a disfrutar, porque tendrán que haber un tema transitorio y para de contar, pero las condiciones que hoy tenemos en el 278 no son las mejores, compañero, para ingresar a la carrera docente en materia de estabilidad. Eso está generando problemas psicológicos. Entonces, allí tenemos que avanzar en un tema, y lo decía también otro compañero en la pregunta, en el tema del techo. Ya muchos maestros están en el techo, o sea, todos los estatutos van a tener techo, nos van a generar un techo y que de acuerdo a las capacidades o a las habilidades académicas de cada persona que se esfuerza por sacar adelante sus estudios, pues va a llegar rápidamente al techo y eso va a generar que uno quiera más. Entonces toca en una nueva propuesta de estatuto tratar de que existan al menos unas posibilidades de reconocer tiempo después de que se llegue al final del escalafón, como está pasando hoy en el 2277, algunas conquistas recientes, que de hecho estamos a la espera que salga el decreto para que reconozca esos puntos a los maestros que se pudo negociar en la mesa, pero hay una necesidad latente, compañeros, de avanzar a ello. Ya no podíamos estar hablando
de un estatuto único docente, ¿no? Está hablando precisamente porque existen unas condiciones en el territorio que hacen unas diferencias. Los territorios étnicos, los territorios donde están los afros, los territorios donde están los indígenas, deben tener un trato diferencial, o al menos así se lo han conquistado esas poblaciones, ¿cierto? Porque es que no se puede hablar de esas generalidades porque van a existir unas particularidades. Y en cuanto a la pregunta que expresaba la compañera, que si en el tema de traslado me voy para otra parte y pierdo eso. No, compañero, los traslados no hacen que usted pierda ninguno de sus beneficios, ninguno de sus prestaciones sociales, sus cosas ya de carrera. El que tiene el derecho de carrera precisamente me da esa posibilidad de mantener lo que ya he conquistado hasta el momento, lo que he logrado a través del tiempo. Entonces, si yo me traslado a otro departamento, simplemente el departamento que yo estoy me liquida la parte de prestacional hasta el momento que yo estuve presente en ese departamento, y el departamento que me recibe o la entidad territorial que me recibe, porque puede ser en el mismo departamento otra entidad territorial, esa entidad a partir de la fecha que yo llegue se hace responsable de todas mis prestaciones sociales, y la entidad territorial de origen pasa mi carpeta, mi historia laboral, se la debe pasar a la otra entidad, lo que hace que yo conserve todos mis beneficios, todas mis cuestiones para esa entidad que llego. Entonces, eso todo es para tenerlo muy presente, que ese, eh, había una compañera que hablaba del decreto 804, la compañera de Quito, mencionando pues que la población mayoritaria es étnica y por lo tanto en el departamento del Chocó existen muchos colegios están conformados bajo esa estructura de afro, ¿cierto? Que no pertenecen a los concursos mayoritarios, y que en su mayoría, pues obviamente deberían de estar en esa condición especial por el tema de la población. A ver, pero si yo estoy nombrado bajo el 1278, ojo, si estoy nombrado bajo el 1278, quiere decir que yo tengo unos derechos de carrera, pero los derechos de carrera no se pierden, a no ser que yo renuncie a ello y me vaya para otra situación. ¿Qué puede pasar? Si yo estoy en la institución A, que no es étnica, y la institución educativa la convierten en educación étnica en los procesos, obviamente la que convierten es a la institución educativa, no al docente. Entonces ahí hay una diferencia. Yo voy a seguir conservando mi régimen, el régimen que tengo, a no ser que yo renuncie a él, ¿cierto? De hecho, cuando salió el 1278, le daba la posibilidad a los del 2277 para que se pudieran pasar al 1278. Pero yo creo que nadie en el país lo hizo porque so pena de correr el riesgo de perder la estabilidad laboral y obviamente asumir otras responsabilidades propias del decreto 78, como son las contribuciones. Entonces, yo estando en ese otro lado que no tengo que hacer eso, pues obviamente me voy a quedar donde estoy. El compañero que habló que trabajó con orden de prestación de servicio OPS para su momento, antes, normalmente eso ocurrió, esa transición ocurrió entre el 2020, a ver, 2000, a ver, en el año 2000, es una transición cuando se acabó, o en el 2001, cuando se acabó lo que normalmente se llamaba el situado fiscal. Desaparece el situado fiscal y aparecen las OPS, y entonces quienes trabajaron con OPS hasta, ojo, oígase bien, hasta el primer semestre de 2003, que es la transición, o sea, es una transición que permite el acto legislativo 01 del momento, y que precisamente hoy se están peleando otras situaciones a nivel nacional. Quien trabajó hasta ese tiempo
tiene la posibilidad, porque es la transición, oje bien, recuerde que el 1278 es del 2002, entonces queda una transición que debe dar el mismo decreto, pero el mismo cambio del normativo hasta el 2003, primer semestre del 2003. Quien demuestre trabajar eso, que trabajó en ello, puede rogar su derecho a que le reconozcan el régimen viejo. Voy a decirlo en términos jurídicos, porque también soy estudiante de derecho y el tema lo conocemos pues en eso. Aunque por ahí un amigo mío que debe estar escuchándome aquí dice que yo soy como tinterillo, no sé, algo así, bueno. Entonces, ¿qué pasa con ello? En Colombia, y esto, compañeros maestros, debemos de tenerlo presente, en Colombia, desafortunadamente, el derecho es rogado. El derecho es rogado. Quiere decir, usted tiene derecho a que le den esto. Si no se lo están dando, usted no se puede quedar esperando a que se lo entreguen. Usted tiene que rogar su derecho. Entonces, hay un aforismo que dice también, eh, muéstrame las pruebas y te daré el derecho. Eso dicen los jueces. Entonces, usted tiene que ir ante el juez, demostrar que usted fue trabajador en ese entonces y por lo tanto exige que se le tenga en cuenta el régimen que existía para la época. Con la evidencia, seguro que el juez le va a dar ese derecho. Ventajas, todas las del mundo. Pues el régimen anterior al de nosotros, el régimen anterior, en materia pensional hay un abismo, entre los dos hay un abismo de la tierra al cielo. Explico en términos matemáticos. Un docente el día de hoy, 1278, que no tenga esas posibilidades, cuando llegue su hora de pensión, a los 57 años, 1.200 semanas de cotizado, lo van a liquidar con el promedio de los 10 últimos años de su salario. 10 últimos años. Se van a coger lo que se ganaba en estos 10 años, hacen un promedio y de ese promedio le van a reconocer el 65% de los últimos 10 años, promedio salario. Entonces, póngase a mirar, hace 10 años usted cuánto se ganaba. Hace 9 años, ¿cuánto se ganaba? Hace 8 años, ¿cuánto se ganaba? Hace 7 años, así sucesivamente, y hacen un promedio. En términos matemáticos, podemos decir que es casi parecido a la nada. Como a un trabajador no puede vengar menos del salario mínimo, pero usted le puede quedar en promedio del salario mínimo para entonces. Pero si le aplican el régimen anterior, el régimen antiguo, el régimen que le aplicaron a Vicente Bryan, entonces a usted le van a liquidar con el último salario. Y el promedio es el 75%. Ya miren la diferencia matemática. 75% del último salario. Y si usted gozaba con la fortuna de que estaba en la 3D, entonces haga cuenta cuánto es el 75% de eso. Le va a quedar para vivir una vejez feliz como tal. Entonces, miren esa diferencia y por eso hay que ir a rogar el derecho. O sea, que no sea usted que se quite la posibilidad de acceder a ellos. Estoy hablando de los compañeros que fueron OPS hasta el 2003, primer semestre. Tienen esa posibilidad. Entonces, en el entendido de que es rogado, entonces usted sí le toca buscar un profesional del derecho, ojo, un profesional del derecho que vaya ante el juez con las pruebas que usted le entregue y ruegue su derecho para que pueda hacer eso. Compañero, hay que dar la pelea por ese asunto y no dejar, listo, ¿qué hace con la... bueno, otra también otra diferencia, que ese derecho
aplica con 1.000 semanas, estamos hablando de 55 años. O sea, usted a los 55 años, o sea, o quien tenga los 55 años, que usted conozca con esa situación, dígale que busque un profesional del derecho para que le analice la situación. A nombre de FECODE, aclaro, FECODE no recomienda ningún profesional del derecho. FECODE no recomienda abogado. Es usted el que escoge su profesional y empieza su pelea. Ah, que eso va a salir de la... No, compañeros, eso no sale de la noche a la mañana, son todos unos procesos, pero tengo que decirle que vale la pena y conozco compañeros que han accedido, que han logrado el beneficio. Entonces es un tema bastante interesante el que podemos poder establecer. A ver, compañeros que preguntan en el tema de cuándo FECODE va a hacer otra cosa. Ojo, FECODE no legisla. Ojo, venimos con gobiernos de corte liberal, de corte de la derecha. Eso tenemos que hablarlo aquí claramente en este escenario como tal. Nosotros hoy tenemos el 278 y nos parece que debe ser modificado. Pero también si metemos el 278 al Senado de la República, al Congreso de la República, y no existe una correlación de fuerza que nos permita el texto borrador que tiene la Federación Colombiana, que entre otras cosas los invito para que lo busquen y lo lean, porque es interesante saber qué está proponiendo la Federación Colombiana en materia de unas nuevas posibilidades de decreto de estatuto, pues como tal. Si lo metemos al Congreso, si no hay correlación de fuerza, o sea, no hay voluntad del Congreso, podemos o puede salir de allá un embeleco peor que el 1278. Entonces, FECODE le toca también estratégicamente esperar el tiempo, tener de pronto los amigos, los avances o las posibilidades de lo que se pueda meter al Congreso pueda salir bien, compañero. Porque, ojo, cuando se presentan los borradores, las propuestas legislativas no salen tal cual como se meten. Siempre tienen modificaciones. Esas modificaciones pueden ser fatales. Y para la muestra un botón, lo que unos años, hace que 2 años nos tocó corriendo salir a las calles a que se archivara la ley a la reforma a la educación. Te recuerden que en la conciliación fue bastante grave lo que se tenía. Afortunadamente se logró archivar el proyecto de ley a la reforma a la ley. Si no, hoy estuviésemos embalados con el tema, porque puede haber mucha voluntad del Ejecutivo, pero si no hay correlación de fuerza, compañeros, es un riesgo total. Entonces, allí pues como para que se tenga la reflexión, FECODE la tiene clara, FECODE tiene un borrador que ha establecido, que ha inclusive ha recogido elementos fundamentales que no se tenían en cuenta, como es el tema de la producción textual. En el borrador que plantea FECODE, está planteando que al maestro se le reconozca su producción textual. Eso no he entendido que hoy tenemos muchos compañeros maestros que están escribiendo, que están haciendo libros, que están referenciando, están plasmando, están dejando para la historia lo que hacen en el aula de clase, y lo que se hace es mucho, y eso es bueno que el maestro tenga presente y empiece a, a ir guardando y guardando información, o sea, ir generando textos científicos porque se hacen en el aula y compañeros, se puede cada quien hacer su libro y obviamente esperemos que eso se pueda publicar, pero que además también se pueda reconocer. Entonces aquí el tema de los traslados, que hablaba una compañera, compañero, traslados son un derecho que tiene el, el trabajador que tiene carrera, o propiamente pues hablando del maestro. Pero entonces, ¿por qué digo que tiene carrera? Cuando yo tengo derechos de carrera, incluye que yo me pueda trasladar bajo las condiciones que existan, porque entonces hay entidades territoriales que para darle el traslado a usted le piden que mínimamente tuviera que haber permanecido 3 años en la entidad territorial o en la institución educativa. Las convocatorias de traslados están expresadas en un decreto
O sea que yo no tengo que buscar padrinos políticos para hacer un traslado, simplemente es cumplir con los requisitos y que esté la disponibilidad de la vacante. En el entendido también que puede existir una vacante, pero se pueden estar postulando para dicha vacante dos, tres, cuatro personas. Y entonces, ¿quién va a quedar con la vacante? El que mejor puntaje tenga dentro de la tabla que se establece. Eso es bueno para tenerlo presente. Eso hablando en el traslado ordinario. Existen unos traslados discrecional que se hace, que lo puede hacer lo puede hacer la entidad territorial en su momento, cuando los precios se llaman discrecional, ya es voluntad de la entidad territorial, no está obligado y normalmente se hacen inclusive entre una entidad y la otra, o sea, unos convenios interadministrativos que permiten que el maestro se movilice por algunas razones. Ojo, que es muy diferente cuando el maestro está en condición de amenazado. Cuando es condición de amenazado, el maestro puede ser trasladado en cualquier momento. Pero el tema de los traslados también suscita el traslado discrecional, ese que decimos que fue traslado en consulto, ese que lo argumentan que fue por necesidad del servicio, ese que de una u otra forma se convierte en una persecución política, en una persecución laboral dentro de la institución educativa. Aquí también tenemos que aclarar algunos elementos que son súper importantes porque le puede estar pasando a cualquier compañero en la institución educativa. Si a mí me llega el acto administrativo que me traslada de mi institución, si yo no he pedido traslado, tengo que ir a la justificación, ¿cierto? Todo traslado, todo acto administrativo tiene una justificación, el por qué se está haciendo, por qué se hace dicho traslado. Si esas justificaciones pues no son bueno, en el derecho se llaman motivaciones, o sea, cómo motivan el acto administrativo. Entonces, si esa motivación no obedece, si yo tengo cómo demostrar que no son reales, entonces yo ataco ese acto administrativo. O sea, yo voy y denuncio ese acto administrativo que no cumple pues con los requisitos, obviamente con prueba, y lo más probable es que el juez ordene que no se me traslade, ¿no? Si yo tengo esas evidencias pues como tal. Si es por eso también aquí en este espacio de lo laboral, del régimen laboral de nosotros, compañeros, para yo decir que es un acoso laboral, que es tal cosa, yo debo de tener evidencia. Si no hay evidencia, no existe nada, porque el juez opera es con la evidencia, ¿no? Con la evidencia, usted tiene que tener la prueba. La carga de la prueba se la adjudica usted en ese caso. Usted tiene que llevar, usted está diciendo, me están acosando laboralmente, entonces le van a pedir, venga, la evidencia de que lo están acosando laboralmente. Entonces, por eso hay que ser muy prácticos en las instituciones educativas. Ante una petición de su superior, que es el rector, esas peticiones de boca, pues las palabras se las llevan el viento. Procuremos jurarnos siempre que sea por escrito las peticiones que nos dan elementos o los comunicados por escrito, porque eso sí deja evidencia. Entonces, eso por ahí. No sé, Luz Aida, si se me saltó una en términos de lo que tengo aquí anotado. Profe Albeiro, compañeros, compañeras, pues en efecto de pronto algunas precisiones que le vamos a pedir el favor, profe Albeiro, de dejar su número para que los compañeros se puedan comunicar de pronto con usted y hacerle unas preguntas respecto ya de casos como muy puntuales, profe Albeiro, y la presentación. Así también, compañeros, me permito en especial pues con el profe Alberto, que le pedimos excusas por no haberle dado la palabra en el momento que él deseaba, pero pues tenemos una organización y recordarles que, profe Alberto, pues esta es una sesión académica, aquí no es una asamblea sindical, aquí no tomamos decisiones, simplemente compartimos y no se bloquea a nadie. Mi profe, de no ser que empiece de pronto con unos comentarios irrespetuosos o totalmente imprecisos. Entonces, pues le pedimos muy amablemente, profe, acogerse a esta organización que se estableció desde el principio, que se compartió con ustedes en la convocatoria, que de verdad que estamos tratando de hacerlo desde la pluralidad y sobre todo desde el respeto por la diferencia. Entonces, pues le agradecemos no juzgar este espacio en la organización que se ha planeado como intento de callar a las bases ni intento de bloquear absolutamente a nadie. Entonces, profe Alberto, pues le agradecemos su amable comprensión. Profe Julio. Señora, bien, compañeros y compañeras, a agradecer a nuestro compañero
eh, Albeiro Victoria, quien también es el encargado de la Secretaría de Escuela y Formación Sindical, que nos ha venido acompañando y que sigue fortaleciendo este proceso tan importante de formación y cualificación. Por supuesto, que tener presente a todas y todos ustedes que hacen parte del desarrollo de este diplomado y que eh, la intención fundamental de la Federación Colombiana de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación es poder compartir y retroalimentar mucha de la información y de los procesos que se vienen desarrollando. Ahora vamos a dialogar sobre la unidad número 5. Entonces, pues hay que recordar que tenemos un marco referencial del régimen laboral que ha expuesto nuestro compañero Albeiro. Tenemos unos objetivos que es analizar la carrera docente, particularmente en temas relacionados con el ingreso, la permanencia, el retiro, precisar situaciones administrativas y muchas de las temáticas que se han venido desarrollando, que se desarrollaron durante la conferencia central del compañero Albeiro Victoria. Y por supuesto hay que tener en cuenta cómo se vienen modificando algunos decretos, cómo se han transformado unos desde la presión de el magisterio, desde la cualificación que venimos teniendo, pero también desde la lucha en la calle y en espacios también de participación. Es así como el régimen laboral determina aspectos fundamentales en el ejercicio de la carrera docente con respecto al proceso de ingreso, de la permanencia, del retiro. Por eso nuestro compañero hablaba del 2277, del 1278, del 804, y de esa posibilidad que algunos compañeros que ingresaron con el 1278, pero laboraron antes del primer semestre del 2003, antes de mayo del 2003, pueden generar por medio de demanda un proceso de reconocimiento. Es así como entonces tenemos tres momentos, ustedes lo saben, y a partir de la lectura del régimen laboral docente y de la videoconferencia que hemos desarrollado el día de hoy, hay que construir una tabla comparativa entre los diferentes decretos, el 22, el 12, el 804 y el 1345, y tener en cuenta también el manual de funciones, una tabla comparativa frente al ingreso, a la permanencia, los procesos de ascenso o de reubicación o de mejoramiento salarial, y también tener presente estos derechos y deberes con sus prohibiciones e incompatibilidades. Eso es importante clarificarlo. Vale la pena retomar toda la exposición que nos generó el compañero Albeiro, más las presentaciones que luego las subiremos a la plataforma para que podamos trabajar de esta manera. En el foro, eh, en el foro de régimen laboral, pues son 15 líneas donde exponga las ventajas y las desventajas del régimen laboral, teniendo en cuenta los diferentes decretos, las problemáticas, las vinculaciones, y todos los procesos que atravesamos y las estrategias que usted plantearía para superar estos problemas que tenemos, ¿sí? Tener en cuenta, pues, todo lo que hace el magisterio desde el proceso en el Congreso, desde las discusiones con las bases, desde pues la calle también, que es en últimas una opción. Allí tenemos la videoconferencia del día de hoy en el módulo y también unos acuerdos sobre educación preescolar, jornada única y formación docente, pero también agregado a ello, pues tenemos una amplia bibliografía que esperamos sea muy aprovechada como en todas las sesiones y en el desarrollo de este diplomado. Pues por supuesto tenemos los decretos de referencia y agregado a ello el manual de funciones que ha sido impuesto en el 2022 y un documento que es el régimen laboral docente. Eh, Sin más, invitarles a que se hagan partícipes, si conocen compañeros que vienen desarrollando el diplomado y no han enviado, pues tener presente que en cada sesión son los tres momentos, el foro,
la asistencia a la videoconferencia, que se resuelve con 2 preguntas, y la tarea. Estos son 3 componentes que debemos tener muy presentes en cada semana. Bueno, gracias, Luz, y espero haber sido eh, muy concreto en la explicación de la unidad. Muy bien, profe Julio, muchas gracias. Antes de darle paso al profe Vicente para el cierre, un minutico que el profe Albeiro se quiere despedir. Entonces, profe Albeiro. Profe Albeiro. Sí, bueno, compañeros, agradecerle la oportunidad por escucharme. Espero pues que al menos se hayan ido con la inquietud de seguir indagando sobre la temática. Cierro diciendo en esto que plantean algunos compañeros, está leyendo el chat, en cuanto a lo nacional, decirle francamente, nosotros, digo nosotros, los quienes estuvimos en un proyecto progresista, tuvimos la presidencia, pero no tuvimos el poder. Son dos cosas diferentes. La correlación de fuerza en el Congreso de la República marcó la época. El tema de las cortes bloquearon todo. Pudimos ver cómo todas las reformas fueron de una u otra forma salpicadas, fueron estructuralmente, digo, cercionadas, fueron coartadas, y esto nos toca seguirlo intentando, nos toca seguirnos fortaleciendo como organización sindical. La unidad es necesario, compañeros, no entendemos la unidad como que todos tengan que pensar como nosotros, sino que en medio de las diferencias, sentarnos a la mesa y seguir planteando cosas por el bienestar de la carrera. La historia nos ha demostrado que la estructura organizativa que tenemos es la que nos ha permitido existir. Muchas gracias y que tengan un feliz día en compañía de sus seres queridos. Mil Doña Aida, gracias, buenos profe días. Albeiro. Profe, Disculpe, vamos a darle el cierre a mi profe Dafli, que cierre el profe Vicente, 5 minuticos y seguimos en las precisiones. Ya no, sino que compartimos el número del profe no es Albeiro. que, Un sino que, cordial saludo para todas las compañeras y compañeros. Agradecerle a nuestro ejecutivo y compañero Albeiro Victoria, a Luzaida, a Ana María, al compañero Julio Escobar, por el desarrollo de esta temática. Y referente a ello, pues nosotros queremos, con el debido respeto que se merecen cada uno y todos los compañeros, hacerle un recorderis de que regresen a la circular donde se les invitó a participar de este diplomado. Ahí están las reglas establecidas y lamentablemente ya esta es la 7ª cohorte y la universidad y la filosofía FCOE no nos permiten convertir este diplomado en estar deliberando políticamente todo el tiempo o haciendo grandes exposiciones. No, hay una temática y compañeros lo llamamos a que nos entiendan, nos comprendan y también a que ustedes cuando se inscribieron están aceptando esa regla que estableció el diplomado o que establece el diplomado, a que entre colegas nos respetemos, nos tratemos bien y que sea un ambiente de aprendizaje dentro de la cordialidad, la armonía y el respeto recíproco. Entonces, les pido ese gran favor de que pongamos a actuar la teoría y la praxis para obtener los mejores resultados. ¿Y qué tema tan importante el abordado hoy? Porque todo trabajador, y especialmente trabajador de la educación, debe conocer su régimen laboral que le afecta o que le beneficia. Y entonces en ese orden de idea, los compañeros y compañeras, tanto el 2277 del 79, el 1278 del 2002, el 804 de educadores y el 1345 de nuestros hermanos indígenas, allí hay en algunos ventajas y desventajas. Y también es bueno que todos los docentes y directivos docentes entendamos
que el 2277 del 79 fue un estatuto concertado entre el magisterio a través de FECODE y el gobierno de ese entonces. Los otros estatutos o los otros decretos han sido impuestos y que el 1278 nos tocó a los maestros de ese entonces y a la dirigencia sindical de ese entonces llevar patadas, culatas, bolillazos, gases en la Plaza de Bolívar para que no se aprobara el 1278, pero por 2 votos perdimos. Y el 1278 no es un estatuto garantista como sí lo es el 2277. Y con relación al 804 y al 1345, pues tampoco han sido concertados con FECODE. Entonces, eso nos llama a una unidad para construir tácticas y estrategias para mirar cómo logramos unificar nuestro régimen y cómo dignificar la profesión docente para que podamos llegar a la comunidad educativa y a través de este proceso de enseñanza-aprendizaje demos una formación crítica y analítica que nos permita a todos y todas jalonar para un mismo lado y de esa forma tener verdaderas mujeres y hombres allá donde se construyen las leyes que si son buenas nos favorecen a todas y todos, pero si son pésimas también nos afectan a todos y todas. Entonces, en ese orden de idea, esas reflexiones, esos ejes temáticos tratados en el día de hoy, esos decretos, esas normas, tenemos la responsabilidad de apropiarnos para que entendamos lo nefasto que hay en cada una de ellas y cómo podemos modificarla, y modificarla es tener un Congreso que legisle a favor del pueblo. Entonces es un llamado respetuoso a que los 160 compañeros y compañeras que se inscribieron en este diplomado nos apropiemos de ellas, hagamos propuestas de modificación, convenzamos a la comunidad educativa, sepamos elegir un buen congreso para que de esa forma se puedan derogar y modificar o construir nuevas leyes que la educación necesita y amerita para seguir avanzando en calidad y en construcción de pensamientos críticos para innovar y construir de forma incluyente, democrática y pluralista lo que Colombia anhela y que aún no se ha dado, pero que es posible a través de la unidad y la lucha. Cuando estamos unidos y luchamos y tenemos mujeres y hombres tomando sabias decisiones, es, compañero, donde se logra el éxito. Entonces, por hoy, dejo allí más que reflexión. Hoy prácticamente no hice mucho análisis de la temática, pero sí dar esas reflexiones, esas inquietudes, y porque necesitamos un régimen laboral a favor de la clase trabajadora, tanto de los docentes como de los demás trabajadores de Colombia. Un feliz fin de semana y los esperamos la próxima semana a la misma hora. Bendiciones para todos y todas.